Bien, el siguiente ejemplo muestra a tres partículas dispuestas en estos ejes X, ¿no? Por ejemplo, en esta línea horizontal se muestra Q1, que tiene una carga de menos 1.2 microcoulombs, ubicada a una distancia R12, que son 15 centímetros, una carga Q2 que es positiva, 3.7 microcoulombs. Y en esta dirección, con un ángulo de 32 grados, en esta posición se ubica una tercera partícula, Q3, de valor menos 2.3 microcoulombs. Entonces nos piden, si en esta distancia es 10 centímetros, cuál es la fuerza neta que experimenta Q1. Entonces vamos a aplicar el principio de superposición, que es examinar la interacción de Coulomb y a trazar esas fuerzas. A ver, empezamos. ¿Qué signo tiene Q1? Negativo. ¿Y Q2? Positivo, ¿verdad? Entonces, como nos interesa sobre Q1, la fuerza que hace Q2, ¿hacia dónde orientamos la fuerza? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Entonces, esta fuerza, vamos a llamar F1,2, que es la fuerza entre 1 y 2. Vamos a poner la dirección. Luego, superposición significa, ahora nos olvidamos de Q2 y vemos la interacción entre 1 y 3. Y vemos que Q3 es negativa. ¿Y qué tipo de interacción se produce entre dos partículas negativas? Repulsión. Entonces, una fuerza hacia acá, la que vamos a llamar 1,3. Y el ángulo, naturalmente, θ sería este que tiene con respecto a la línea vertical. ¿Están de acuerdo? Entonces, superposición significa que yo esté buscando la interacción de un par de partículas y luego sumar los efectos y ver el total, el efecto total. Entonces, así ustedes calculan, vámonos para este lado, busquémonos acá, cuánto vale la magnitud de la fuerza entre 1 y 2. Entonces, eso va a ser la constante Coulomb, Q1, Q2 y la distancia 1, 2 al cuadrado. Entonces, pongo 9 por 10 a la 9, K. Pongo el valor de Q1, que es, ya no pongo el signo, ¿no? Sino simplemente su magnitud. 1.2 microcoulombios, que viene a menos 6. Y Q2, que es 3.7 por 10 a la menos 6. Bien. Todo esto dividido para la distancia en metros, ¿no? Como la distancia 1, 2 debe estar 15 centímetros, esto por 3 metros es 0.15 al cuadrado. Entonces, esa fuerza 1, 2 lo comprobaron, sale 1.77 newton. Ya. Newton. ¿Ok? Ahora vamos a hallar la siguiente, la 1,3. Esa fuerza 1,3 es la interacción entre la partícula 1 y la partícula 3 y la distancia que tiene entre ellos, ¿no? A ver, veamos cuánto vale esta fuerza. K, que vale 9 por 10 a la 9, Q1, que vale 1.2 por 10 a la menos 6, y Q3, que vale ¿cuánto? 2.3. Sí, ¿verdad? 2.3 por 10 a la menos 6. Esto dividido por la distancia, que es 10 centímetros. Pero puesto en metros, no se olviden. Esta distancia de Q1, Q3, me dice que vale 10 centímetros. Bueno, esa fuerza, su magnitud, 1,3, vale 2.48 newton. ¿Les dio eso? 2.48. Entonces, como nos preguntan la fuerza total, ¿qué hacíamos nosotros en dinámica cuando hablamos de fuerza? Sumábamos, ¿no? Por cualquier método, por ejemplo el método de las componentes. ¿Qué nos preguntan? La dirección. La fuerza electrostática, magnitud y dirección. Puede tener usted dos métodos. Uno, por ejemplo, decir, ¿cómo sumo estos dos vectores si este ángulo, por ejemplo, llamado phi? ¿Cuánto sería este ángulo phi? Si esto es 30 y, ¿cuánto? 32, sería 60, perdón, 58 grados, ¿no? ¿Está bien? Este ángulo sería 58 grados, si esto es 32, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, para determinar esta fuerza total, por método de paralelogramo, encuentro esta, ¿no? La fuerza total de magnitud, ¿sí o no?
¿Y recuerdan cómo se hacía eso? A ver, vamos a hacerlo por acá. Se decía, la magnitud de eso va a ser la raíz cuadrada de el módulo al cuadrado de 1, 2, el de 1, 3 al cuadrado. ¿Y qué signo poníamos acá? Más o menos. Más el doble producto de esta fuerza por el coseno de ¿qué ángulo? 58. Entonces, si ustedes reemplazan estos valores, estas magnitudes, decía, la fuerza 1, 2, ¿cuánto nos dio? 1.77. La fuerza 1, 3 nos dio 2.48. Y luego multiplicamos 2 por el producto de 1,7 y 2.48, y a eso finalmente por el coseno de 58 grados nos debe dar una magnitud, sacando la raíz de la fuerza total. Hay que sacar la raíz para eso. ¿Pudieron sacar cuánto les dio el módulo de esta raíz cuadrada? 3,73 minutos. Ahora, para encontrar el ángulo, nos estaría faltando el ángulo, ¿no? Por ejemplo, sería el ángulo que formaría con respecto a X, ¿no? Vale. Podríamos usar las leyes del seno, ¿no? Para poder determinar eso. Pero otra manera de hacer esa determinación de esa fuerza resultante, de esa fuerza neta que experimenta uno, es el método de las componentes rectangulares, ¿no se acuerdan? Decíamos, a ver, encuentro todas las fuerzas que están en X. Una de ellas es 1, 2. Y la otra es la componente en X de 1, 3. Por ejemplo, la fuerza en X sería 1, 2, que era 1.77. Y la componente en X de esto, o sea, esta fuerza, ¿cuánto valdría? La fuerza 1,3, que era, ¿cuánto era 1,3? 2.48. Multiplicado por el coseno de 58 grados. Esta sumatoria de fuerza en X, calculamos. Vemos qué valor nos sale. Lo mismo hacemos con Y. Pero la fuerza en Y, que es esta, solo tiene la componente de 1,3 y negativa, por eso le pongo menos. Entonces, 2.48 por el seno de ese ángulo, que sería la componente. Y ahí tendríamos la componente en X y la componente en Y. ¿Alguien calculó en X? 38. 31. ¿Y me ayudan con la componente en Y? Y es 2.10, negativo. 2.10. Entonces, la otra forma de responder esto, ¿qué me decían? ¿No está bien interpretado? ¿Cuánto? 0,2. 0,8. ¿Y este? Está bien. Ya, entonces les estaba contando que la fuerza, finalmente, veamos la figura, esta, que obedece la interacción entre 1 y 2, esta otra fuerza que obedece la interacción entre 1 y 3, por superposición, entonces yo hago los efectos parciales de 2 en 2 y sumo. Entonces eso es aplicar superposición. Entonces cuando yo analizo el efecto que tiene
estas dos partículas, la partícula 3 y la partícula 2, sobre la partícula 1, el efecto neto es una fuerza que se orienta, vamos a ponerle este color, así, más o menos. Esta es la fuerza total que experimenta la partícula 1. Esa fuerza total tiene componentes, ¿no? Una que le estoy llamando componente X y esta que le llamo componente Y. Entonces, por el método de las componentes encontramos que la componente X vale 3.08, o sea, bueno, vamos a redondear, 3.1, porque apunta en la dirección positiva de las X, y la otra, menos 2.1. J, negativo, porque está en la dirección negativa de las Y. Entonces, claro, esta es la representación en coordenadas rectangulares. La otra que hicimos en el primer método es por forma polar, magnitud, pero me faltó el ángulo, ¿no? Que me queda más cómodo el método de las componentes rectangulares, porque aquí me tocaría usar otra herramienta matemática, la ley del seno, para resolver el ángulo. Si es que me piden encontrar el vector, tengo que tener la dirección. Aquí solamente tengo la magnitud. Si me pide magnitud, está bien, pero como es un vector, tengo que dar también la dirección. Preguntas.